Muy buenos días. Quería saludarlo desde este nuevo sistema, de esta nueva forma de enseñanza virtual a través de esta plataforma. En el día de hoy quería comenzar con dos patologías que tienen que ver con la parte pulmonar. Uno sería el cáncer de pulmón y la otra la neumopatía. Para hablar de cáncer de pulmón, tendríamos que primero comenzar con la clasificación directamente, en las cuales tendríamos lesiones preinvasivas y lesiones invasivas o malignas directamente. De las lesiones preinvasivas vamos a tener cuatro tipos: la hiperplasia, la metaplasia pulmonar, seguida después, por supuesto, por displasia escamosa y carcinoma in situ, de las cuales estas últimas dos, una vez establecidas, van a evolucionar siempre hacia la malignidad. Vamos a clasificarlas también, como decíamos, en lesiones malignas, de las cuales tenemos dos grupos muy importantes, de las cuales tenemos carcinoma de pulmón de células no pequeñas y de células pequeñas. Entre células no pequeñas se subclasifica a su vez en tres: carcinomas de células escamosas, como es el carcinoma epidermoide, el adenocarcinoma, carcinoma de células grandes o gigantes. ¿Cuál es la característica de todo esto? Todos están relacionados con el tabaquismo. Estos tipos histológicos se clasifican juntos porque tienen cosas como muy similares, como son el abordaje de diagnóstico, la estadificación y el tratamiento. Son muy similares entre sí. A tener en cuenta también que el carcinoma de pulmón de células no pequeñas siempre o casi siempre es insensible al tratamiento de quimioterapia y radio. A partir de ahora entonces vamos a hablar respecto a los factores de riesgo para contraer el cáncer de pulmón. Uno de los principales sería el envejecimiento. Es un factor muy importante. Las personas añosas tienen mayor posibilidad de tener cáncer de pulmón que una persona más joven, por supuesto. Otra cosa muy importante respecto a factores de riesgo para el cáncer de pulmón son los antecedentes o consumo actual de tabaco, en todas sus formas, en forma de cigarrillo, de pipas y alguna otra directamente. Otra forma de factor de riesgo sería la exposición pasiva a las sustancias o al humo ambiental del tabaco. Aquellas personas que viven o conviven directamente con personas fumadoras tienen grandes posibilidades también de contraer cáncer de pulmón. Después tenemos también la exposición ocupacional o laboral, aquellas personas que han trabajado con el amianto, el arsénico, el cromo, berilo, níquel y otras sustancias, por supuesto. También tenemos como factor de riesgos las exposiciones a fuentes de radiación, como son, por ejemplo, aquellas personas que han sido sometidas a radiaciones, puede ser como parte de un tratamiento, por ejemplo, de personas que han tenido cáncer de mama y como parte del tratamiento fue la radioterapia. También estas personas tienen aumentado el factor de riesgo para tener cáncer de pulmón. Como aquellas personas que han sido sometidas a estudios magnéticos, por ejemplo, como tomografías, también tienen factores de riesgo, aumentado los factores de riesgo aquellas personas que tienen antecedentes familiares de cáncer de pulmón y aquellas personas con alguna inmunosupresión. Para tener en cuenta, el más importante de los factores de riesgo es el tabaquismo, es la persona fumadora que consumió o que actualmente está fumando. Tiene aumentado los factores de riesgo para este tipo de cáncer. Una persona que fuma tiene 10 veces más posibilidad de tener cáncer de pulmón que una persona que no fuma. El riesgo está aumentado y relacionado con la cantidad de cigarrillo, la duración del mismo y desde el momento en que comenzó a fumar el paciente. Ahora, el abandono del tabaquismo
disminuye las lesiones precancerosas y los factores de riesgo de tener cáncer de pulmón. Los exfumadores siguen teniendo riesgo alto de cáncer de pulmón durante varios años después de dejar de fumar. Se dice que después, cercano entre los 8 y 10 años, más o menos, el paciente, el exfumador, tiene la misma posibilidad de contraer cáncer de pulmón que una persona que nunca fumó. Con respecto a las características clínicas, por ejemplo, es posible que el cáncer de pulmón no haya producido ni no produzca síntomas o se encuentre de manera fortuita, por supuesto, en una imagen, sea una radiografía de tórax o una tomografía, pero también cuando da síntomas comunes, síntomas conocidos, por ejemplo, la hemoptisis, tos, en la cual se escupe, se expectora directamente, sangre fresca directamente, malestar general debido un poco a la disnea, a la alteración de la saturación de oxígeno, pérdida de peso, también puede ser, por ejemplo, ronquera, disfagia, disnea, como ya hemos dicho, dolor torácico, trastornos neurológicos. Los síntomas van a depender de dónde esté la complicación o el tumor, el efecto que esté produciendo el tumor como un efecto de masa, o bien dónde esté la metástasis también. Dependiendo de la ubicación local, por ejemplo, o la compresión de estructuras adyacentes, o también algunas manifestaciones paraneoplásicas. Por ejemplo, si tengo compresión de esófago, me va a producir disfagia. Si tengo compresión de nervios laringeos, lo que va a producir va a ser ronquera. Cuando hay compresión, por ejemplo, de vena cava superior, lo que voy a tener es un edema facial, una ingurgitación yugular, un edema en esclavina. Y, por ejemplo, respecto a cuando hay metástasis ósea, voy a tener dolores intensos de columna, de hueso, miembros superiores, inferiores. Y cuando hay metástasis en cerebro, voy a tener, por ejemplo, ya sea trastornos de la conducta por parte del paciente o voy a tener signos de focos neurológicos, alteración de signos de foco motor, paresias, parestesias, plejías, ya sea, miembro superior o inferior. Bueno, con lo que respecta al diagnóstico lo vamos a hacer, por supuesto, realizando una muy buena anamnesis, porque es necesario semiografiar cada uno de los síntomas, por sobre todo la tos, hay que caracterizarla directamente, el dolor torácico, por ejemplo, y la disnea, siempre teniendo en cuenta que hay, como por ejemplo la parte cardíaca, da síntomas parecidos, pero en este caso no se nos tiene que escapar absolutamente ninguno de estos signos y síntomas directamente. Por eso es muy importante realizar la anamnesis completa con antecedentes personales, patológicos, antecedentes familiares. Recuerden que el paciente con cáncer de pulmón siempre tiene un familiar que ha tenido cáncer de pulmón también. Y por supuesto es muy importante respecto al tabaquismo, como veníamos haciendo hincapié directamente, ¿no? Otra cosa a tener en cuenta en el diagnóstico es el examen físico. Una vez realizada la anamnesis, el examen físico, en la cual voy a encontrar pacientes que probablemente tengan pérdida de peso, probablemente tenga ictericia debido a alguna alteración hepática, por ejemplo. El paciente puede llegar a tener linfadenopatía supraclavicular, como para tener en cuenta algunas cosas que podemos llegar a encontrar en el examen físico. A esto lo tenemos que complementar, por supuesto, con pruebas de laboratorio, pruebas simples, como un seugo, un citológico directamente. Estos pacientes pueden cursar esta patología con anemias, con alteración, por ejemplo, si pido gases en sangre, con alteración de la oxigenación directamente. También puedo tener eritros o volúmenes de sedimentación globular aumentadas, PCR aumentadas, perfil hepáticos alterados. O sea, cuando llego a unir la anamnesis, examen físico más el laboratorio,
yo creo que ya tengo un probable diagnóstico directamente, que pidiendo una radiografía de tórax puedo tener una mayor posibilidad de hacer el diagnóstico más exacto. ¿Qué puedo encontrar en la radiografía de tórax? Puedo encontrar un derrame pleural, unilateral, bilateral puede ser, un colapso lobar unilateral, o fíjense y presten atención a esto, también puedo llegar a tener una neumopatía no resuelta. El paciente habitualmente ha tomado 15 días de antibióticos y el bloque neumónico no ha desaparecido. Entonces, a tener en cuenta que puede ser otro tipo de patologías, en este caso una patología maligna directamente. Vamos a hacer un diagnóstico más certero si a este paciente, con todo esto ya le pedimos una tomografía. Esta tomografía tiene que ser siempre con contraste y con esto llegaríamos casi al diagnóstico completo de un cáncer de pulmón. Si se amplía la tomografía para la parte abdominal, también nos va a servir, por supuesto, para la estadificación. Una vez localizado el tumor, se realiza una biopsia y con eso llegamos a la conclusión definitiva del pulmón y la variedad de cáncer de pulmón. Bueno, para la estadificación vamos a usar el sistema de T, N y M, en la cual T es tumor, N sería una metástasis a ganglios regionales, locales, y la M una metástasis a distancia directamente. Decíamos entonces que el T sería el tamaño del tumor, comenzamos un tumor que no se puede observar, un tumor in situ, T1 por ejemplo, tumores menores de 3 centímetros, T2 mayores de 3 centímetros y T3 por ejemplo, en la cual cualquier tipo de tumor, por ejemplo, cualquier tamaño, pero que haya afectado la pleura y o la pared directamente. En el tamaño de los ganglios en N, hablamos de metástasis regionales, bronquiales o iliares. En el N0, por supuesto, no hay afectación. A partir del N1 hay afectaciones de todo lo que son ganglios peribronquiales e iliares directamente. Y M, no hay metástasis a distancia y termina en el estadio 4, por ejemplo, donde tiene cualquier tamaño de tumor con cualquier afectación local, sería de ganglios bronquiales o iliares y con metástasis a distancia. Esto nos sirve para hablar todo el mismo idioma respecto a lo que es la estadificación, teniendo en cuenta, como decíamos, el tamaño, la afectación de ganglios locales y la metástasis a distancia. Aprovechamos también para hablar respecto al pronóstico de este tipo de pacientes. ¿Cuáles son los pacientes que tienen peor pronóstico, podemos decir? Son aquellos que sí o sí tienen síntomas pulmonares, son aquellos que el tumor es más grande de 3 centímetros. Entonces también hablamos de tipos diferentes al escamoso, aquellos pacientes que presentan metástasis múltiples en ganglios linfáticos y a distancia, con invasión vascular. Lamentablemente, más del 90% de los pacientes mueren antes de los 5 años. Los tratamientos, decíamos que los tratamientos actuales lamentablemente no han logrado sobrevida. Bueno, y por último, lo que vamos a ir teniendo en cuenta va a ser el tratamiento del cáncer de pulmón. A tener en cuenta, es obvio, que sea cual sea el tipo histológico de cáncer de pulmón, una de las cosas a tener en cuenta es el cuidado personal. ¿Qué quiero decir con esto? Que el paciente tiene que dejar de fumar. No es opcional, el paciente tiene que dejar el hábito tabáquico, que es lo que exacerbó y lo que hizo la transformación de esas células. Entonces, el tratamiento depende mucho del estadio, del tipo histológico, por supuesto, del cáncer de pulmón, y va a estar basado desde medicamentos, basado en quimioterapias, terapias dirigidas, inmunoterapia, por ejemplo, o cirugía, dependiendo del tipo histológico, como decíamos, cirugía en la cual se puede hacer una lobectomía, una resección en cuña, unas radiocirugías. Y bueno,
terminamos directamente, o sea, que el tratamiento, aún realizado el tratamiento que sea, el paciente tiene a veces, depende del tipo histológico, tiene muy pocas chances de la cura total o completa. Bueno, también en el tratamiento va a estar, por supuesto, el cuidado de apoyo como última opción, en la cual se realiza solamente medicina paliativa, basado en el bienestar del paciente, que el paciente no sienta dolor, y bueno, sería la forma de ayudarlo en este caso, ¿no? Cuando la cirugía ha fracasado y cuando, bueno, la quimio y la radioterapia también. Hasta acá sería un poco un resumen de lo que sería el cáncer de pulmón. Era para que esto se pueda hacer en pocos minutos en una clase y que pueda servir como referencia para el estudio de este tipo de patologías. Muchas gracias.